Antonio Martínez Runa Berrón para hablar del mundo de la ciencia. Claro, o sea, Antonio, ¿tú te pones para hablar de la Navidad las gafas de la ciencia o te pones las gafas de todo el mundo, que son las gafas cutres estas, con forma de ciervo, que con pone el número de 2025. con el 2025, alguna cosa así? Yo me pongo gafas de culo de vaso para parecer un empollón. Claro, que es lo que ha sido siempre, ¿no? Sí, aquí me tienes. Ahí está, bueno, pues aquí lo Mira tenemos. qué Venga, majo. venga, vamos a Mira qué monetizarlo. guapa te queda Aquí bien. tienes la cinta de Berrón, Ciencia ¿Has visto, no? Catacroker. ¡Vamos allá! Antonio, ¿qué vamos a hacer? ¿A empezar el año contando todo lo malo del año pasado? O sea, como echando pestes ya de lo que había, ¿o qué? ¿Cómo vamos a inaugurar? Empezamos el año pues trayendo el balance de los daños, como decía Siniestro Total, que es lo que hacemos últimamente los de periodistas científicos, ¿no? Porque en el fondo pues estamos en una espiral que... Mira, ahí los tienes, ahí los tienes. Venga, ves eso. Lo saco de la tienda, me doy la cabeza, le abro la cabeza, le corto un brazo, le arranco Sí, una señor, era pierna. como empezar en plan salvaje, punky. Yo te veo, o sea, te pones gafas de culo de vaso, pones mata hippies en las CIE, pero Antonio... Estamos loquísimos. No, empezamos así porque, a ver, te dejamos un año atrás en el que hemos tenido malas noticias y parece que no vamos a tener muchas muy buenas. Tenemos ahí lo de la gripe aviar que hemos contado, que sabéis que ya solamente estamos a falta de una mutación en el genoma del virus de la gripe aviar para que salte y se pueda contagiar entre humanos. Se ha publicado a finales de año. Todo porque en las granjas de Estados Unidos, las granjas de vacas, no se han tomado las medidas que hay que tomar en este tipo de cosas. Y los científicos están muy preocupados porque la siguiente pandemia de gripe, ya tuvimos una en 2009, podría ser proveniente de aquí. Sería muy paradójico que con la administración Trump la siguiente pandemia proveniera de Estados Unidos. Y necesitemos vacunas, ¿eh? Esas Claro, no en vez de tal. China, con todo lo que se dijo de China, pues que tuviéramos ahí de repente un foco en el mundo civilizado, entre comillas, ¿no? Como ellos se quieren considerar. Aunque ahora, pues, este es otro de los grandes asuntos científicos. ¿Qué va a pasar cuando dentro de unos días el señor Trump tome posesión en la Casa Blanca de este segundo mandato como presidente de Estados Unidos? Y cómo va a afectar esto a temas tan relevantes como la lucha contra el cambio climático y la investigación en muchos aspectos de la ciencia, ¿no? Hay una grandísima preocupación por parte de los científicos porque digamos que el calendario que se abre y lo que tenemos por delante va a ser muy, muy difícil. Hemos vivido un año 2024 cargado de nuevo de récords de temperatura máxima. Tenemos también, estamos superando los límites que se habían puesto de 1,5 grados Celsius de aumento de la temperatura media global respecto a la era preindustrial. Ya empezamos a estar por encima de esos valores, lo cual no quiere decir que todavía los objetivos de París no se hayan cumplido, porque hay que hacer la medida de lo que pase en los años siguientes. Pero como me dicen a mí los expertos, muy raro tendría que ser para que si este pasado año no sea el más frío de la siguiente serie, porque lo que está pasando es que cada vez vamos hacia arriba, ¿no? Acordaos que hemos tenido un año increíble con lluvias torrenciales en el desierto del Sáhara, algo que los científicos ni siquiera se podían ni imaginar cuando lo veían en las previsiones. Pensaban que no podía ser, que finalmente no ocurriría, y ocurrió. De hecho, durante mucho tiempo, meses después, semanas después, se llenaron las noticias en el mundo de imágenes del desierto del Sáhara con lagunas, lo cual tiene que ver mucho con el desajuste atmosférico que hay, de cómo se están moviendo, digamos, los flujos de aire en zonas donde no les corresponde. Está subiendo la convergencia intertropical, que parece el nombre de un grupo así. Convergencia intertropical. Caray. Sí. Vale. Sí, y digamos que en la atmósfera, simplificando mucho, hay una serie de flujos atmosféricos que son más o menos constantes y que van subiendo y bajando de latitud. Este flujo intertropical que marca un poco la frontera entre los aires cálidos del Ecuador y lo que pasa en los trópicos, pues estacionalmente cada año sube un poquito hacia arriba, hacia el Sahel, pero este año se le ha ido la olla y ha subido mucho más arriba y por eso dejó grandísimas lluvias en el Sáhara. Y todo esto nos está afectando porque la atmósfera está mucho más con mucha más humedad,
el océano está más caliente y por eso se producen fenómenos extremos como lamentablemente hemos vivido con la Dana de Valencia, que fíjate, en más de 200 muertos. Claro. Es algo que estaba en las previsiones de lo que podía pasar por culpa del cambio climático, y la gente sigue empeñada en no admitirlo, ¿no? O en mirar para otro lado. Por eso déjame que te haga esa pregunta, Antonio, que es bueno, un poco parte de la evidencia, pero el otro día pudimos hablar con las actrices y los actores del reparto de 1936, con la obra de Paloma, Andrés Lima, sí. Y una de las actrices que lo que comentaba era como, pues esa cosa que decimos siempre de, no sabían los alemanes lo que estaba pasando en la Alemania nazi y no lo pararon, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que esté pasando todo esto, Antonio? ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que algún día alguien mire desde el futuro, si queda futuro, y digan, pero ¿cómo no se dieron cuenta de esto, de esto y no pusieron soluciones? O sea, por lo que veo, y más llegando un presidente de Estados Unidos como este, hay una comunidad internacional que va a ser incapaz de resolverlo, o sea, una y otra vez. A ver, yo tengo mi propia teoría, esto no es muy científico, es una impresión, que es la teoría del tonto de la comunidad de vecinos. Básicamente es que construir cosas es complejo, se tarda, es difícil, es muy laborioso, y si la gente está de bien se consigue. Pero romperlas es muy sencillo, es tan sencillo como que haya un vecino que no quiere pagar la derrama. Ese vecino encabrona al siguiente vecino porque él dice que si este no paga, él tampoco, y se produce una cascada de vecinos tontos que termina contagiando a toda la comunidad, y al final no se hace la obra que había que hacerla. Esto extrapólalo al cambio climático. Teníamos un ejemplo fantástico de colaboración internacional, que fue lo que sucedió en los años finales de los 80, principios de los 90, con el agujero de la capa de ozono. Se estableció un protocolo que cumplieron todos escrupulosamente de reducir las emisiones de los gases que afectaban a la capa de ozono, y eso se ha recuperado. Era el modelo a seguir. Con los acuerdos de las cumbres climáticas, pues está sucediendo un poco todo lo contrario, quizá no, pero no está yendo por el buen camino, porque al final son protocolos que se convierten en papel mojado, se va dando una patada al balón cada vez más hacia el futuro, a las siguientes generaciones. Se han hecho muchísimos esfuerzos, eso es indudable, por fomentar las energías renovables y todo lo demás, pero tenemos al vecino encabronado, que es en este caso Trump, que va a producir un efecto en cascada. De hecho, bueno, probablemente puede que en esta nueva legislatura se vuelva a retirar de los acuerdos internacionales, y estamos hablando además de que ha nombrado a una caterva de señores en los cargos máximos de mayor autoridad, que vienen dispuestos con el bazooka, ¿no? Y el lanzallamas, nunca mejor dicho. Elon Musk, por ejemplo, quiere recortar en todo tipo de elementos importantes que también atañen a la ciencia, como se habla incluso del propio Sistema Nacional de Salud. El recorte que le va a meter va a ser espectacular, ¿no? Entonces, bueno, pues no vienen buenos tiempos aparentemente, pero obviamente la humanidad pasa por ciclos. Después de la Segunda Guerra Mundial el mundo parecía que nunca se recuperaría, y sin embargo se recuperó, ¿no? Eso es un poco el ambiente en el que estamos. Y respecto a lo que decías, es muy importante el ataque coordinado que hay por parte de la derecha internacional y la ultraderecha contra los científicos. Con el desprestigio, ¿no? Y el ataque directo, como dices. Entonces... Sí, es parte de la estrategia de estos partidos ultras. Lo hemos visto aquí, un pequeño laboratorio ha sido Valencia, donde ya en la colaboración con la extrema derecha había hecho que desaparecieran algunos organismos de emergencias. En este tipo de estrategia, pues se incluye desde criminalizar a los científicos. Acordaos de que hubo un conato de llevar a los tribunales a la EMET por el tema de la catástrofe de la Dana. Pero hay precedentes, se ha llevado a los tribunales a científicos en Estados Unidos. Hay una fundación que se basa en Estados Unidos, con lo que tuve oportunidad de hablar con sus responsables, que se ocupa desde la Universidad de Columbia, en colaboración con ellos, de recoger fondos para la defensa de los científicos que son llevados ante los tribunales, y de ir recopilando, lo hicieron en la primera legislatura de Trump, todos los casos de retroceso de la ciencia debido a este ataque, ¿no? Por ejemplo, cómo habían ordenado quitar la palabra cambio climático de los informes oficiales, la palabra evolución de los colegios. Todo esto lo iban recopilando para tener un inventario, pues un poco como en las distopías, ¿no? Aquella famosa novela de Fahrenheit, en la que se iban memorizando los libros porque los habían quemado todos. Pues aquí pasaría algo igual.
con el asunto del cambio climático. Entonces tenemos un panorama nada a la huella. Hay una cosa, Antonio, que es igual de obvia quizás que lo que estaba diciendo Ángel, ¿no? Una pregunta un poco obvia, pero es que la sensación realmente es que los motivos son única y exclusivamente económicos para hacer esta especie de guerra contra nosotros mismos, en realidad. Bueno, realmente la economía está detrás de todo esto, pero hay motivos mucho más profundos, filosóficos, antropológicos, sociológicos. Igual que tenía mi teoría para el vecino tonto, pues está muy estudiado entre los científicos, y esto sí es científico, cómo el discurso destructivo y de odio es combustible fácil para las mentes humanas, ¿no? Es mucho más difícil una explicación profunda, requiere mucho más tiempo que una explicación banal y que te satisface inmediatamente. ¿De quién es la culpa de esto? Pues de los inmigrantes. ¿De quién es la culpa de lo otro? Pues de el lobby de la ultraizquierda que nos quiere quitar los coches porque no quieren que conduzcamos. Este tipo de explicaciones, pues digamos que germinan muy rápidamente, tienen mucha facilidad. Hay una ley en Internet que se llama la ley de Brandolini, por un tuitero que lo enunció en su momento, que decía que decir una gilipollez cuesta un segundo, pero desmentirla a un científico le lleva 3 años de papers. Entonces, claro, digamos que es asimétrica esta pelea en la que la tontería avanza a velocidad de crucero y la sapientura, la sapiencia avanza como una tortuguita, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el desequilibrio, hay que buscar fórmulas. Realmente hay un debate abierto entre la comunidad científica también de cómo comunicar asuntos como el cambio climático y otros asuntos que nos atañen, como la salud global, porque ese es un tema. Estamos hablando de la próxima pandemia básicamente porque en algún momento de nuestra historia reciente decidimos que la salud de los humanos y la salud de los animales que nos comemos y de los que viven en este planeta son cosas distintas, cuando no lo es. Es decir, si no cuidamos de todo lo que nos rodea con las mismas condiciones con las que nos cuidamos a nosotros mismos, es como escupir al cielo. Al final nos va a caer encima, como pasó con Wuhan y con todo lo que pasó con la pandemia. La primera no voy a llamarla así porque si no parece que claro. Sabemos que fue la primera, Antonio, no te preocupes. Va a haber más. No tiene gracia, pero va a haber más. Pandemia 1. Pero sí, nos exponemos a eso, obviamente. Antonio, tienes tantos ítems puestos en el guión que me interesan todos. O sea, te doy a elegir, o sea, porque veo ahí como noticia del año, veo ahí como... Claro, yo os traía un poco también alguna cosa positiva, ¿no? Aparte de hacer el punky un poco con el rollo siniestro total, a mí me gustaría destacar que se están haciendo avances. Por ejemplo, en el tema de intentar frenar este ataque de la ultraderecha contra la ciencia, pues se ha aprobado recientemente la creación de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico y por primera vez se han puesto asesores científicos en los ministerios para que cuando se toman las decisiones pues estén lo máximo posible basadas en la evidencia. No quiere decir que el científico que está acoplado en ese ministerio, cuyos puestos se acaban de crear, vaya a opinar o decir yo quiero que se haga esto o lo otro. Lo que va a hacer es poner un informe para que cuando el gabinete se reúna y decida, igual que tiene un informe económico de esto cuesta tanto, pues también tenga un informe de lo que dicen las pruebas científicas con estas, a lo mejor con estas controversias o con estos pros y contras, es esto es lo que sabemos hasta ahora. Y a partir de ahí, pues es una estructura que podría ser muy útil para no hacer tantas barrabasadas como estamos haciendo. Luego ha habido una decisión que a mí me ilusionó mucho, que fue, aunque es insuficiente, pero es un primer paso, el gobierno por fin va a duplicar el número de pruebas del talón obligatorias en los recién nacidos. ¿Sabéis que lo comentaste, sí, ¿verdad? Claro, por fin, después de mucho tiempo, se va a elevar el número mínimo de pruebas que se intentan cribar en ese primer momento con una gotita de sangre en el talón del bebé para ver si hay una enfermedad metabólica grave. Hasta ahora se cribaban como mínimo 9, ahora se va a elevar el número más arriba con el objetivo de llegar a lo largo de 2025 a 25 enfermedades raras y metabólicas detectables. Todavía se puede elevar eso hasta 40, pero bueno, algo es algo comparativamente con lo que teníamos antes. Y se daba la circunstancia terrible de que hay comunidades autónomas que habían subido ese listón muy arriba, hasta 40, Galicia, Murcia, y en otras comunidades no se había subido, de tal manera que nacer en una o en otra podía depender la salud de tu bebé, que detectara alguna enfermedad, ¿no? Os recomiendo muchísimo un documental que se ha estrenado muy recientemente, que se llama La vida en una gota, dirigido por Pedro Landínez, en el que recoge la historia de Judith. Ella es una niña que tenía una de estas enfermedades metabólicas no detectada
suficientemente a tiempo, tuvo un daño cerebral del que ha intentado reponerse, ya todavía tiene problemas a la hora de expresarse. Y digamos, como ella misma dice, le cuesta más, en su cerebro dan más vueltas las ideas que en los nuestros, ¿no? Y es fantástica esta historia, porque lo que han hecho los autores, los realizadores, es buscar otros 2 casos como en un espejo de posibles resultados de una persona con la misma enfermedad, ¿no? Tenemos el caso de una niña con la que Judith se entrevista, a la que detectaron a tiempo que está sana y lo único que hay que hacer es dar una alimentación especial que no tenga las moléculas que ella no puede procesar. Y otra niña en Santander, que está todavía peor, ¿no? Que no fue detectada a tiempo y su desenlace fue mucho más grave. Entonces tienes esa circunstancia de ver cómo, por una cuestión arbitraria, porque en una comunidad se pueda detectar antes o después una enfermedad, el destino de la vida de una persona puede variar de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces, buscadlo, se llama La vida en una gota y la verdad es que es impresionante el visionado de este documental, porque te abre muchísimo los ojos respecto a todo este asunto, ¿no? Interesante. Antonio le puso mucha fuerza a esta noticia, que es lo típico que de repente tú decías, uy, pues yo recuerdo que se le hizo esa prueba y claro... Y no claro, le di mayor importancia. Efectivamente, porque no tenía mayor importancia en esa persona, afortunadamente, pero claro, todo lo que se puede detectar es crucial. Antonio Martínez Ron lo hemos disfrutado muchísimo durante todo el año 2024, incluso te hemos visto casi como para presentar campanadas con la capa de Ramoncho. No era de Camón de Ramoncho, pero has tenido una capa distinta, ¿no? Sí, bueno, tuve la suerte de localizar una prenda histórica de la historia de la ciencia española. No me la puse, eso hay que decirlo, que aunque tentado estuve por respeto. Eso te iba a decir, todavía tienes respeto por los grandes, por los tuyos. Sí, me venía tan grande el proyecto, como decía Goma Espuma, que realmente yo no me habría atrevido a ponerme esa capa. Era la capa de Emilio Herrera Linares, el grandísimo político, ingeniero y científico español y aeronauta, que había programado en el año 36 un ascenso hasta la estratosfera provisto de un traje espacial que él llamaba la escafandra estratosférica, un traje espacial que se perdió para siempre porque estalló la guerra y ese proyecto no se pudo hacer, no pudo subir en globo hasta esas altitudes provisto de ese traje, pero ese traje luego inspiró las innovaciones que él había hecho, inspiró a la NASA. Bueno, pues resulta que investigando un poco sobre su vida me topo con que no solo llevaba el traje, sino que tenía previsto llevar una capa contra la radiación cósmica, una capa dorada que parecía de Marvel, de superhéroe, y conseguí, hablando con los herederos de Emilio Herrera, tuve la suerte de encontrar esa capa en un piso de Madrid, en la casa de una de sus bisnietas, que lo tienen en un cajón desde hace un montón de años y ahora están en negociaciones para ver si se exponen a un museo porque lo merecen. Claro, sí. Es muy molón. Sería genialísimo que esto algún día lo pudieran disfrutar todos, porque es parte del patrimonio de nuestra historia olvidada también, de la historia de la ciencia que desconocemos en muchos casos, como la historia de Emilio Herrera, que es un tipo absolutamente admirable y cuya biografía, mira, si he recomendado un documental y ahora recomendaría un libro, que es la autobiografía de Emilio Herrera, que la busquen porque hay una edición de la Universidad de Granada que es absolutamente maravillosa. Recomendaciones de Aberrón o propósitos de 2025. O regalos de Eso ya, Reyes. Y apuntarse al gimnasio, aunque este año dábamos una noticia que era muy esperanzadora también sobre el Ozempic del ejercicio, como yo lo llamé. Resulta que un grupo de científicos españoles habían descubierto los mecanismos moleculares, una señalización que hay entre el músculo y cerebro, que es la responsable de que te den ganas de hacer ejercicio físico, cosa que yo nunca he experimentado, por ejemplo, y sería fantástico tener la oportunidad de tomarte una pastilla, y esto ya fuera de bromas para gente que tiene problemas de sobrepeso graves o importantes, que les cuesta muchísimo sobreponerse a esa dinámica de comer mal, de no moverse, de ponerse a hacer ejercicio, pues un medicamento de este tipo podría ser importantísimo a la hora de ayudarlos, igual que ha sido el Ozempic para las personas con diabetes y que luego también se ha utilizado para personas con sobrepeso para mejorar, porque es más... parece que tiene más efectividad y es menos peligroso que la cirugía bariátrica, que sabéis que es esto de meterte una bolsa en el estómago para hacerlo más pequeño. Un balón gástrico, cosas de esas, ¿no? Un balón gástrico para poder ingerir menos alimentos, tener mayor sensación de saciedad, porque son casos extremos donde si no se hace eso la salud peligra muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, imaginaos una combinación de cosas, ¿no? Intentar
tener en este futuro más inmediato, por ver cosas positivas, una solución mejor y más accesible para el problema del sobrepeso, que también es otro de los problemas globales a los que nos enfrentamos, ¿no? Ahí es donde traza la línea Antonio Martínez Ron, que es donde va la ciencia, ¿no? Trabajando entre el presente y el futuro, a veces a medio, corto o largo plazo. Recuerdo una historia en la cual nos comentabas algo que por lo que no sé si nuestra mente está preparada, que es cuando no queremos despedirnos de un familiar, pero a la vez, digamos, la inteligencia artificial ya puede hacer que esa persona no desaparezca y tú puedas seguir hablando con ella como si existiera. Claro, es que este año que viene, 2025, el que ya estamos, la inteligencia artificial, si el año pasado ya hablamos de ella, este año va a ser una explosión impresionante, ¿no? Y algunos de los escenarios que se abren son muy inquietantes, son, vamos, dignos de Black Mirror. Y lo que os contaba aquella vez era el tema de la Universidad de Cambridge, había hecho una investigación sobre posibles escenarios éticos a los que podíamos enfrentarnos. Uno de ellos era que los proyectos de inteligencia artificial para recuperar la memoria de un familiar muerto llevaran publicidad, ¿no? Y ellos exploraban el caso, pues, de, por ejemplo, tú tienes un software que ha recreado la memoria de tu abuela, la que querías mucho y con la que cocinabas, ¿no? Normalmente siguiendo su receta, y entonces tu abuela, que es una entelequia, es una inteligencia artificial, con sus memorias, te está hablando con su voz, mientras estabais haciendo, pues yo qué sé, unas patatas revolconas en la cocina, ¿no? Y de repente esa abuela te dice, por cierto, no sé si has pensado en pasarte por el Corte Inglés y comprar la marca no sé qué de aceite, que es mucho mejor para tu salud. Claro. Las patatas que sean marusiña, sí, como las compraba yo siempre, como las de la abuela. Imagínate, pues sería un shock, ¿no? Porque tendrías a un familiar haciéndote spam. y es una posibilidad abierta, porque teniendo en cuenta hacia dónde están evolucionando un poco las redes sociales, todo lo que ha hecho Elon Musk con la red infame llamada X, que muchos hemos abandonado, y el tema de comercializarlo todo, sacar la máxima productividad económica, pues claro, la inteligencia artificial es cara y tener este tipo de tecnologías hay que pagarlo, y van a buscar la manera de financiarlo, y probablemente, no sé si será así, pero habrá elementos de incursión publicitaria en la inteligencia artificial que rocen un poco los límites éticos de lo que se puede hacer y lo que no. De hecho, muchos científicos están trabajando en todo lo que tiene que ver con la ética de la inteligencia artificial, pues para ver qué usos son razonables y qué usos pueden ser no legítimos o que traspasen los límites éticos que podemos aceptar, y cómo pararlo, porque también esto es una selva, ¿no? Cada uno está haciendo un poco de su capa un sayo, haciendo experimentando en este terreno como puede, y hay que pararlo. De hecho, por ejemplo, la incursión de la inteligencia artificial en el campo de lo militar se había puesto como uno de los grandes límites, y hemos terminado el año sabiendo que OpenAI, la famosa empresa detrás de ChatGPT, ya ha decidido que a lo mejor eso también lo puede hacer. Entonces, vaya, pues bueno, ese es un poco el escenario que estamos, un poco por acabar también en plan Destroyer. Siniestro total, sí. Ahí está, acabando como empieza, y en este caso arrancando el año. En fin, será interesante que esto se quede guardadito, que se quede guardado, y que si todo sale bien y seguimos hablando con Antonio Martínez Ron, que es una cosa que nos hará mucha ilusión, miremos un poco cómo ha ido el año a partir de este resultado del año anterior. Así nos veremos. Me quiero despedir con una nota bonita y optimista. A ver. ¿Sabéis qué es? La sonda Europa Clipper salió este año con destino a la Luna Europa de Júpiter, y dentro llevaba un poema de la poeta Ada Limón, y que invitaba un poco, pues, a soñar con otros mundos y en un futuro en el que contactáramos con otras civilizaciones, y termina con estas tres, o sea, no termina el poema así, pero son 3 versos de ese poema que dice: somos criaturas de asombro persistente, curiosas ante la belleza, la hoja y la flor, ante el duelo y el placer, el sol y la sombra. Y con esta cosita me quiero despedir y empezar bien el año con vosotros. Nuestra luz, nuestro sol, Faro. Ilumínanos, Faro de Alejandría. Adiós. El Faro de Alejandría que está en el ensanche Vallecas, pero bueno, vale, la vida es así. Pues eso, Aberrón. Adiós, Aberrón. Cuidado, feliz año. Gracias. Adiós. ¿Te quedan ganas de cava? Ya acabo, sí, siempre acabo. Sí. ¿Ah, de acabar o de cava? De cava. Sí, después de la empanada, siempre cabe algo. Chin, chin. Chin, chin.